Buenas noches, familia, ¿cómo están? Qué bueno, para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes, conocerles, saludar al pastor, al equipo que le acompaña y a toda esta hermosa iglesia en esta noche. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Ando yo de mi parte muy bien acompañado con mi esposa Francis Macías de Reyes. Mi amor, por favor. Y ando con mi par de reyes, Aarón y Christopher. Allí saluden para que esos chicos guapos. Y bueno, vamos directo a la palabra para aprovechar el tiempo que tenemos. Entiendo en el espíritu cuando mi hermano Denis me hablaba acerca de este tiempo. Así que vamos a trabajar en relación a lo que se me ha requerido, solicitado. Diga conmigo, jóvenes con identidad inquebrantable. Diga, una iglesia con una identidad inquebrantable. ¿Quién eres? Piense por unos segundos. ¿Quién eres? Note que la pregunta no es qué haces, qué estudias, qué posteas, qué realizas. La pregunta no es qué don tienes, qué habilidad, qué talento, qué ministerio o qué función. La pregunta es, ¿quién soy? Dígalo. ¿Quién soy? Y esta pregunta, que es profundamente reflexiva, porque cuando nosotros analizamos el contenido, el peso de la pregunta, ¿quién soy? Es una interrogante que nos lleva a reflexionar en relación a eso. La intención precisamente es este silencio, de detenernos por un momento, de hacer una pausa, de hacer un stop y reflexionar en ello. ¿Quién soy? Insisto, la intención no es qué haces, qué realizas, qué función tienes, qué ministerio desarrollas. No, ¿quién soy? ¿Quién eres? Pregúntale a tu vecino, ¿quién eres? Yo no sé si Media me puede ayudar, pero hay una segunda imagen. Amada iglesia, escuche. Quizás le causa risa, porque puede que la imagen sea jocosa. Pero esto sencillamente es una muestra de la profunda crisis que se está evidenciando en nuestra generación. Escuche esto. La crisis más compleja que estamos enfrentando como generación y sobre todo con nuestros jóvenes no es una crisis económica. Y vaya que tenemos retos económicos, ¿sí o no? Pero la mayor crisis que estamos enfrentando no es una crisis económica, no es una crisis emocional. Y ciertamente tenemos situaciones complejas emocionales en los jóvenes, ¿verdad que sí? Hay retos allí. Pero créame que eso es minúsculo delante de la crisis de identidad que tenemos en nuestra generación. De hecho, increíblemente, la primera tentación o el primer ataque, mejor dicho, que la Escritura muestra es precisamente en el libro de Génesis.
Ya puedes quitar la imagen para que no. Precisamente es en Génesis capítulo 3. Cuando la serpiente aborda al hombre y a la mujer, la serpiente no atacó la conducta de ellos. La serpiente no atacó las habilidades de ellos. No atacó sus dones. La serpiente fue directo a la intimidad. La serpiente les dijo: seréis como Dios. Escuche, seréis, le está hablando del ser, porque identidad es el ser. Identidad no es el hacer es función. La identidad tiene que ver con el ser, con lo que tú eres en esencia, con lo que en realidad eres. Eso es identidad. En ese sentido, siempre la identidad ha sido atacada. Cuando una persona no sabe quién es, se compara constantemente, vive buscando aprobación, se adapta para encajar, se desvaloriza para agradar a otros. Eso es lo que produce cuando hay una ausencia o una débil identidad. Amada iglesia, en tal sentido, hoy se hace vital, dígalo conmigo, vital. Se hace urgente, se hace necesario hablar de la identidad que tenemos en Cristo. Y no solamente a nuestra población juvenil. Considero que hablar de la identidad en Cristo es extremadamente importante a todos aquellos que conforman la iglesia de Cristo. Si hay alguien que en esta generación debe tener clara y marcada su identidad en Cristo, es la iglesia del Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Dáselo fuerte a él, por favor. Entonces, ¿qué no es identidad? Reafirmamos, identidad no es lo que haces, porque tu identidad no depende del hacer. Identidad no es lo que haces. Tu identidad no es el don o función ministerial que tienes. Tu identidad no son los bienes que posees. ¿Sabes por qué eso no es? Porque todo lo que estoy mencionando es pasajero, temporal y efímero. Y cuando Dios hizo al hombre, jamás iba a dejar que la identidad que Él había diseñado para el hombre dependiera de asuntos temporales. Por eso es que tu identidad no es el outfit que vistes. Tu identidad no son las opiniones de las personas. Tu identidad no es la que dictamina la tribu a la que el joven o el hombre o la mujer pertenece. Tu identidad tampoco es la que dictamina el influencer favorito. Tu identidad no es aquello que viene por causa de un video que se te fue viral. Mis amados, la identidad no recae y no depende de aquellas cosas que son temporales. Cuando Dios pensó en dar la identidad del hombre, pensó en algo eterno, firme, sólido y estable. Lo voy a repetir, en algo sólido, firme y estable. ¿Qué significa? Que tu identidad no depende de si hoy tienes o no dinero. Puede que no tengas el presupuesto que necesitas, pero eso jamás va a anular tu identidad. Puede que quizás no tengas los recursos que deseas, pero eso jamás va a anular tu identidad en Cristo. ¿Lo estamos viendo? ¿Lo está recibiendo? De manera que yo quiero que observemos lo que Dios produce en la vida de alguien. Diga conmigo, de caña frágil a identidad inquebrantable. Dígalo. De caña frágil
a identidad inquebrantable. Y quiero que se ubique conmigo en Mateo capítulo 16, versículo 16 en adelante. Pero observemos el contexto. Mateo comienza diciendo que no es un dato menor. Mateo comienza mencionando en el versículo, en ese capítulo, una región, una ciudad. Mateo 16, para los que están buscando. La escena donde Jesús pregunta ¿quién soy? Ocurre en Cesarea de Filipo. No es casualidad que el Señor haga la pregunta allí. Mateo 16, 16. Cesarea de Filipo. ¿Qué estaba sucediendo allí? Era una ciudad donde habían diversos templos a diferentes dioses. Entre ellos estaba el templo a César. Y es allí donde Jesús hace la pregunta, en medio de un ambiente lleno de falsos dioses, de falsos nombres y de falsas identidades. Jesús pregunta allí a sus discípulos, ¿quién soy? ¿Qué significa esto? Que a donde más falsedad hay, es un buen ambiente para que se manifieste lo verdadero, lo veraz, lo real. Versículo 13 al 16, acompáñenme por favor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, o sea, les volvió a preguntar, ¿y vosotros, es decir, y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiero que observemos, que centremos nuestra atención por un momento en Simón. No es un hecho menor. Aquí se nos está revelando tanto la identidad de Jesús como la identidad de Simón. Note que Jesús llama a Pedro de dos maneras. Lo llama con dos nombres. En primera instancia le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Pero después le dice, y yo te digo que tú eres Pedro. Observe lo siguiente. Esta es una de las cosas que me encantan de nuestro Señor. Cuando el Cristo revelado le dice, tú eres Pedro, en realidad hasta ese momento él es Simón. ¿Qué es lo que representa Simón? La escritura nos da ciertos datos. Simón era impulsivo. Eso es lo que significa. Eso es la sustancia de esa identidad. Simón era impulsivo. Simón era inestable. Simón era del que negaba. Simón era aquel que se hundía. Simón era el que sacaba el cuchillo que tenía escondido para picar orejas. Ese era Simón. Pero proféticamente Cristo le dice, y ya no se llamará más tu nombre Simón. Es decir,
Simón pasa a ser una persona inestable, inútil para los asuntos de Dios, incapaz para poder hacer una obra, pasa ahora a ser Pedro. De hecho, el cambio de nombre no es una mera ocurrencia de Jesús. En la cultura judía, renombrar a una persona, darle un nuevo nombre, para ellos era crearle una nueva identidad. Entiende y escuche esto. Era una nueva identidad creada. De manera que no fue inocente que Jesús le dijera: ahora se llamará tu nombre Pedro. Le está dando una nueva identidad. No es un nuevo hacer, no. Es un nuevo ser. Porque lo primero que Dios produce en una persona es una transformación en su identidad. La identidad es primero, la función es después. La identidad es primero, el ministerio es después. La identidad es primero, el don es después. Por eso es que vemos personas con lindos dones pero frustradas, con lindos ministerios pero que han fracasado. ¿Por qué? Porque nunca han descubierto quiénes son. ¿Quiénes son? Esto deja ver algo poderoso. Repito, dígalo conmigo, lo primero que Dios transforma es la identidad. Es lo primero. A donde Dios pone su atención es en la identidad. El trabajo del nuevo nacimiento o esa experiencia que hemos llamado nuevo nacimiento inicia en la identidad. Porque si el santo conoce su identidad, tendrá la capacidad de mantenerse firme contra aquello que venga en el proceso, en el camino. Eso es lo que representa. Amados, note que Jesús de manera contundente le da una nueva identidad. Sabemos que el nombre de Pedro significa Petros, pequeña piedra, piedra firme. Pero ahora yo quiero que observemos cuál era la identidad no solo de Pedro, sino cuál era la identidad de Jesús. Y esta parte es extremadamente importante, porque a partir de allí vamos a entonces a poder ver y comprender cuál es la identidad de la iglesia. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando hemos sido expuestos a palabra en relación a la identidad, nos quedamos como con la expectativa de que se nos diga de manera puntual: ajá, sí, pero ¿cuál es la identidad? Que no me lo dejes abstracto, que no me lo dejes a la imaginación. Dime puntualmente cuál es nuestra identidad. Leamos de nuevo el versículo 15. Dice: y él les dijo, es decir, les preguntó: ¿quién decís que soy yo? Observe, Jesús no preguntó. Él no está preguntando por sus milagros. Él no está preguntando por su popularidad. Él no está preguntando por sus resultados. Él no está preguntando por la cantidad de seguidores que tiene en TikTok. Él no está preguntando el hacer de él. Él está preguntando por lo que él es. ¿Quién dicen ustedes
que soy yo? En la primera pregunta que él hizo, la escritura detalla que todos respondieron. Pero en esta segunda pregunta, que ya era para ellos, porque la primera era, ¿qué dice la gente? Pero en la segunda era para ellos, ¿qué dicen ustedes? Ahora aquí, por revelación, porque la respuesta requería revelación. Ya no respondieron todos. Aquí solo respondió uno. Insisto, Jesús preguntó por su identidad. ¿Quién soy yo? Aquí entonces, por revelación, se nos revela la verdadera identidad de Jesús. Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, le respondió Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pregunta: ¿cuál es la identidad? Respuesta: Él era el Hijo. Levante su mano. Esa es nuestra identidad. Hijo es un ser. Por eso es ser hijo. Ser hijo no es un hacer. Usted no tiene que hacer algo para ser hijo. Por eso la respuesta: tú eres. No tú haces de hijo. No, 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 no. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué hay tanta carencia de identidad en nuestra generación? Porque no se saben hijos. Usted, antes de ser pastor, usted es hijo. Tú no pastoreas para ser hijo. Por cuanto eres hijo, puedes pastorear. Tú no eres profeta para llegar a ser hijo. Por cuanto eres hijo, puedes profetizar. El estatus más importante es ser hijo. Dáselo fuerte a él, por favor. Tú no eres salmista para llegar a ser hijo. No. De hecho, Dios no nos ve. Dios no nos ve como salmistas. Dios nos ve como hijos. ¿Por qué? Porque los dones que son, es eso. Es un regalo, una habilidad del Espíritu para operar. Pero eso no es lo que te da valor. Lo que te da valor es que eres hijo. Y a quien el Padre conoce no es al que tiene el don. El Padre conoce a aquel que es hijo. No lo dice usted, lo dice la Escritura. Y dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios. Y en tu nombre sanábamos enfermos. Y en tu nombre hacíamos milagros. ¿Y qué dice? Apártese de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Pero ¿cómo si una gente profetiza y hace milagros y sale enfermo, me va a decir que no los conoces? Porque la pregunta es: ¿por qué no los conoce? Porque Él no te conoce por el don, te conoce porque eres hijo. Por eso la respuesta de Pedro
podemos corroborar que fue una respuesta revelada, porque Pedro no le dice: tú eres el profeta del Dios viviente. Pedro no le dice: tú eres el rabí del Dios viviente. No, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo. ¿Cuál es nuestra identidad? Ser hijos. Un hijo no se cree menos de lo que es. Un hijo no se autopercibe árbol. Porque autopercibirse árbol es una devaluación de su identidad. Por eso lo que se atacó en el principio fue la identidad. Seréis como Dios. Un hijo no se autopercibe una planta. Un hijo no se autopercibe una nube en el espacio. Un hijo no se autopercibe un animal, una mascota, un canino. No. Linda es la creación, ¿verdad que sí? Pero un hijo siempre valdrá más que la esmeralda y que el girasol más hermoso que hay sobre la tierra. Una hija siempre será más hermosa que un canino. Siempre valdrá más. Estamos aquí. Diga conmigo: Dios es un Dios de estándar. ¿Qué significa? Así como usted ha escuchado el término que hay empresas que manejan estándares de calidad, ¿cierto? ¿Lo ha escuchado? Dios maneja un estándar de calidad. Cuando Él pensó hacer al ser humano, la identidad tenía un estándar. Mi deseo es que sean mis hijos. No objetos, no cosas, no vegetación, no animales. Mi estándar es: serán hijos. Ese es el estándar de Dios. En tal sentido, Jesús en su ministerio no solo vino a revelarnos al Padre, porque Él revela al Padre. Él fue el que lo dio a conocer como Padre. El Padre reveló a su Hijo. Insisto, aquí se revela que Jesús, más que un profeta, era el Hijo. Más que el buen pastor, porque era el buen pastor, ¿sí o no? Pero más que el buen pastor, era el Hijo. Más que un maestro, era el Hijo. Su identidad era ser el Hijo del Dios viviente. Y eso está por encima de todo lo creado. De todo lo creado. Diga conmigo: revelación progresiva de la identidad. Génesis 3:15. Allí vemos donde por primera vez se menciona que la simiente de la mujer contenía o iba a contener la identidad. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Allí aparece a manera de sombra. Allí no aparece de manera clara, pero allí en la simiente de la mujer estaba contenida la identidad del Hijo. Más adelante, el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, vuelve a hablar de este asunto y lo muestra. Dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amados, escuche esto:
Eso que aparece allí, esa lista que aparece allí, solo lo puede hacer alguien que sabe que es hijo. Un hijo que ha logrado saber su identidad no vive como quiere, vive como hijo. No habla como quiere, habla como hijo. No piensa como quiere, piensa como hijo. Isaías lo dice: un hijo nos es, amados, de manera que cuando Jesús comenzó a desarrollar su ministerio, él sabía que era el hijo. La pregunta es: ¿en qué momento de su vida Jesús descubrió su identidad? Porque tuvo que haber ese momento donde se le iluminó, donde él descubrió: yo soy el hijo. Esta es mi identidad. Pues hay un dato no menor, hay un dato importante. La escritura dice, este hecho lo registra Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 49. Lucas dice: entonces él le dijo, Jesús, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Amados, al decir mi Padre, Jesús está mostrando una clara evidencia de su identidad. Él sabía que era hijo. Él no tiene una confusión en identificar su Padre Celestial y su Padre José. No, él está claro. Él está claro. Si él no hubiese estado claro, él hubiese estado en los negocios de su padre José. ¿Cuáles eran los negocios de su padre José? La carpintería, pero él no estaba en la carpintería. Jesús se había perdido por 3 días de sus padres. ¿Y dónde estaba? En los negocios de su padre. Es decir, él tiene claro quién es su padre. Por supuesto que él sabe que José es su padre. Pero quien le da la identidad a él sabe que no es José. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Mateo 3, del 16 al 17. Cuando Jesús escuchó esto, al inicio de su ministerio, ya él sabía desde los 12 años que era el hijo. Pero observen la reafirmación que él recibe. 16:17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como palomo y venía sobre él. Y hubo una gran voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amados, el Padre no dijo: este es mi maestro amado. El Padre no dijo: este es mi sacerdote amado. El Padre no dijo: este es el salmista preferido. Dijo: este es mi Hijo. Wow. Este es mi Hijo. Y esa declaración del Padre vino antes de Jesús hacer su primer milagro. Vino antes de Jesús predicar su primer sermón. Vino antes de Jesús lanzar su primera enseñanza. Lo dijo mucho antes, porque la identidad siempre será primero. La función vendrá después. Él dijo: este es mi Hijo amado. Y a donde yo veo la identidad inquebrantable de nuestro Señor,
Lo veo allí en la cruz. Lo veo en la cruz. En la cruz Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amada iglesia, ni siquiera en la cruz dudó de quién era. Ni siquiera en la cruz negó su identidad. Ni siquiera en la cruz. De hecho, cuando Él comienza su ministerio, después que el Padre dijo desde el cielo: este es mi Hijo, días después fue llevado al desierto para ser tentado. Y la tentación fue un ataque directo a su identidad. Si de verdad eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Las 3 tentaciones en el desierto era un ataque directo a su identidad. Por cuanto Jesús nunca dudó, se mantuvo firme sabiendo quién era. Escuche esto. La tentación prospera cuando hay ausencia de identidad. Necesitamos una generación, repito, sólida, firme y estable en quien son en Cristo. Y usted me dirá: Uziel, pero esa era la identidad del Señor. Sí. Pero es que la iglesia no tiene 2 identidades, 3 identidades, 4 identidades. Aquí no hay 100 identidades. La iglesia tiene una identidad. Porque el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. ¿Sabe usted por qué nosotros somos hijos? Somos hijos por el Hijo. El Hijo nos hizo ser a nosotros hijos. Por eso podemos clamar: Abba, Padre, porque hemos recibido el espíritu de su Hijo, el cual nos hace que clamar que Abba, Padre. Si usted le puede llamar a Él Padre, es porque usted es su hijo. Y somos hijos por causa de lo que el Hijo logró. Su identidad es la suya. Su identidad, diga, es la mía, dígalo. Su identidad es la mía. Ni siquiera en la cruz dudó. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando un joven, cuando un ministro, cuando una iglesia se sabe hijo, jamás vivirá con menos. Jamás. No te permites cosas porque te sabes hijo. No te amoldas a este mundo porque te sabes hijo. No te adaptas a lo que dicen tus compañeros porque te sabes hijo. No eres influenciable por lo que ves en las redes porque te sabes hijo. Un hijo de Dios que sabe quién es, insisto, no vive como cualquiera. Como cualquiera vive aquel que no tiene identidad en Cristo. Este hecho de la cruz lo registra Lucas 23:46 y de hecho hay un dato importante. Lucas es el único de los evangelios que registra ese dato. Cuando el Señor clamó, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está agonizando, pero jamás dejó de ser hijo. Está muriendo y no dejó de hablar como hijo. Las espinas habían perforado su frente, pero nunca dejó de hablar como hijo. Las heridas en su cuerpo, por supuesto que dolían, pero nunca dejó de hablar como hijo. Estaba botando, perdiendo sangre, pero nunca dejó de hablar como hijo. La cruz fue el último ataque
a su identidad. Pero así como venció la primera, fue victorioso en la última. Nunca dejó de ser hijo. Nunca dejó de ser hijo. ¿Me acompañas unos minutos en pie? ¿Me acompañas allí en el teclado? Amada iglesia, tu identidad no se descubre mirándote a ti mismo. Conoces tu identidad mirando a Cristo. Hoy en nuestra generación usted va a escuchar expresiones como: encuéntrate a ti mismo, mira hacia adentro. No, escuche esto. Nosotros no nos conocemos mirando a Adán. Nosotros nos conocemos mirando a Cristo. No nos conocemos mirando hacia adentro de nuestro. Nos conocemos mirando a Cristo. Por eso Jesús, o el Cristo revelado, le reafirma a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. En tal sentido, la verdadera identidad no nace mirándote a ti mismo, nace mirando al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es el modelo, porque Él es el prototipo, porque Él es la horma. Si queremos conocer la identidad, tenemos que verlo a Él. Tenemos que observarlo, contemplarlo a Él. ¿Quién eres según Dios? ¿Quién eres según Dios? Me encanta cuando el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17: nueva criatura es. Eso tiene que ver con la sustancia, con la esencia, con la identidad. Nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso tiene que ver con identidad. No significa versión mejorada, no significa versión corregida, no significa la mejor versión de ti. ¿Usted ha escuchado esa expresión hoy en día? Saca la mejor versión de ti. No. El evangelio no produce una mejor versión de nosotros. El evangelio produce en nosotros una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, no dice versión mejorada es, no, dice nueva criatura es. Suena lindo ser una mejor versión, suena lindo, pero no es correcto. Pero no es la verdad. La verdad es que el que está en Cristo es nuevo. No mejorado, es nuevo. O usted quiere un smartphone rectificado. Exacto, remanufacturado. No, usted quiere el iPhone nuevo, que usted le quite el papelito, ¿verdad? Y le haga el unboxing. Entonces, Jesús no vino a remanufacturar al hombre. Lo hizo, todo es nuevo. Nuevo corazón, una nueva mente, un cántico nuevo, un cielo nuevo, vestido nuevo, todo es nuevo. Y la identidad no es vieja, es nueva. Es nueva. Dios no vino a arreglarte. El Señor no vino a recrearte, no vino a repararte, no vino a ser un mejor tú y un mejor yo. No. Él hizo todo nuevo, todo nuevo. Amados, les dejo de tarea. Solamente hablé un aspecto de la identidad. Un aspecto, el primero de ellos: somos hijos.
Pero la identidad tiene una riqueza tan hermosa, tan preciosa. Aquellas cosas que la Escritura dice que tú eres, no que haces, que tú eres. En primer lugar, eres hijo, eres amado, eres bendecido, eres heredero y coheredero, eres redimido, eres elegido, eres real sacerdocio, nación santa. Esas son las cosas que definen tu identidad. Eres. No son cosas que haces, no, eres. Y eso no de nosotros, Él lo estableció. Él dijo, serán. Eres. En tal sentido, tú no eres un invitado, tú no eres un empleado, tú no eres un visitante, tú no eres un reemplazo, tú no eres una segunda opción, eres hijo, eres familia, eres miembro del cuerpo de Cristo. Preguntas para finalizar. ¿Tu identidad cambia cuando estás solo? ¿Quién eres cuando estás solo? ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres cuando no estás con el grupo de cristianos? ¿Quién eres cuando estás con el grupo no cristiano en la escuela, en el trabajo? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Padre, gracias. Amada iglesia, vivamos como lo que somos. Vive como hijo, habla como hijo, actúa como hijo, compórtate como hijo, porque eso es lo que eres en Cristo. Padre, a ti toda la gloria y a ti toda la honra. Que esta tu palabra, Señor, afirme corazones, traiga estabilidad a los pensamientos, traiga solidez, Señor, a la identidad. Que esta palabra, Señor, pueda sumar y aportar para una generación firme en Cristo, estable, segura de quienes somos en Él. Gracias, a ti toda la gloria y la honra. Dale un aplauso al Rey.